Siempre escuchaste la misma frase: no persigas a las mujeres, deja que ellas te persigan. Suena poderoso, casi como una regla universal, pero cuando sales al mundo real aparece una contradicción incómoda. Las mujeres rara vez corren detrás de un hombre que no ha hecho absolutamente nada, y ahí nace la confusión que arruina a la mayoría. Si no haces nada, desapareces. Si haces demasiado, te vuelves predecible. Si te entregas por completo desde el inicio, pierdes valor. La clave no está en dejar de actuar. La clave está en entender que existen dos formas completamente distintas de persecución, y confundirlas conduce a dos finales muy conocidos: ser ignorado o ser utilizado. La primera es la persecución lógica. La segunda es la persecución emocional. La mayoría de los hombres solo conoce la primera. Hace años conocí a un hombre llamado Roberto. Tenía 3 restaurantes exitosos, dinero, reputación, un nombre respetado en su ciudad. Las mujeres aparecían en su vida con una facilidad casi absurda. Mensajes constantes, invitaciones, interés inmediato. Desde fuera parecía que dominaba el juego, pero cuando hablé con él lo que encontré fue otra historia. Una noche, después de unas copas, me dijo algo que todavía recuerdo: todas quieren estar conmigo, pero ninguna quiere realmente estar conmigo. Lo decía sin dramatismo, como quien ya aceptó una verdad incómoda. Las mujeres lo buscaban porque representaba estabilidad, estatus, comodidad. Su mente hacía un cálculo simple: estar con este hombre mejora mi vida. Eso es persecución lógica. No nace del deseo profundo, nace del beneficio evidente: dinero, seguridad, posición social, conexiones. Y aunque puede parecer una ventaja, tiene 2 problemas enormes. Primero, es frágil. Si el beneficio desaparece, el interés también. Segundo, rara vez satisface lo que un hombre realmente quiere: ser elegido por lo que es, no por lo que tiene. Roberto lo resumió con una frase amarga: me siento como un cajero automático con piernas. Ese es el destino de muchos hombres que creen haber ganado cuando en realidad solo han comprado compañía. La persecución lógica crea presencia, pero no crea deseo, y ahí aparece la segunda fuerza, mucho más profunda, mucho más poderosa: la persecución emocional. Cuando una mujer entra en este tipo de dinámica, no está calculando ventajas, está respondiendo a algo más primitivo, algo que la mente racional no controla del todo. No te busca porque le conviene, te busca porque siente la necesidad. Te piensa cuando no estás, se pregunta qué haces, siente curiosidad por tu mundo. No hay cálculo, hay impulso. Los psicólogos evolutivos llevan décadas señalando un patrón simple en la atracción humana. El deseo rara vez nace de la seguridad absoluta, nace de la tensión, del misterio, del movimiento. El cerebro humano responde con más intensidad a lo que no está completamente garantizado. Por eso lo totalmente predecible pierde fuerza. Y aquí aparece un principio incómodo que casi nadie quiere aceptar: la tensión constante destruye el magnetismo. No porque la tensión sea mala, sino porque cuando se vuelve ilimitada deja de tener valor. El cerebro humano funciona por contraste. Lo que es escaso se percibe como valioso, lo que es abundante se vuelve invisible. En economía lo llaman escasez percibida, en psicología lo llaman refuerzo intermitente, y en las relaciones aparece de una forma muy concreta. Cuando alguien está siempre disponible, deja de generar emoción, piensa en algo simple. Cuando un estímulo se repite sin variación, el cerebro se acostumbra y deja de reaccionar con intensidad. Es un mecanismo biológico llamado habituación. Por eso la rutina mata el interés. En cambio, cuando la presencia aparece con intención y luego se retira, el cerebro mantiene la atención activa. Se pregunta cuándo volverá, cómo será la próxima interacción. No es manipulación, es naturaleza humana. Un viejo estratega renacentista lo resumía con brutal claridad: quien controla la emoción del otro controla el resultado. Pero controlar no significa dominar a alguien, significa entender cómo funcionan los impulsos humanos. La mayoría de los hombres hace exactamente lo contrario de lo que genera atracción. Conocen a una mujer que les gusta y reaccionan con ansiedad. Mensajes constantes, respuestas inmediatas, atención ilimitada, disponibilidad total. Creen que demostrar interés sin pausa aumentará su valor. En realidad ocurre lo opuesto. El misterio desaparece, la tensión se disuelve, la emoción se enfría. No porque ella sea cruel, sino porque el cerebro humano se acostumbra demasiado rápido a lo que ya tiene garantizado. Por eso el verdadero cambio no está en perseguir menos, está en entender cómo se inicia una dinámica emocional
Y aquí aparece una distinción crucial que pocos hombres comprenden. El perseguidor y el cazador no son lo mismo. El perseguidor actúa desde la carencia, busca aprobación, pide atención, suplica espacio en la vida de alguien. El cazador actúa desde dirección, no mendiga oportunidades, las crea. Toma iniciativa pero sin ansiedad. Se mueve con intención, no con desesperación, y esa diferencia, aunque sea sutil, cambia por completo la percepción. Hace tiempo conocí a un hombre llamado Fernando. No era particularmente atractivo, no tenía dinero extraordinario, tampoco era famoso ni influyente. Sin embargo, tenía algo que muchos hombres con más ventajas no lograban. Las mujeres sentían curiosidad por él. Un día le pregunté cómo lo hacía. Sonrió y dijo algo que parecía demasiado simple. La diferencia entre atraer y alejar está en cómo formulas una pregunta. No lo entendí hasta que me mostró el contraste. La mayoría de los hombres dice algo así: ¿cuándo estás libre para salir? Parece una frase normal, pero psicológicamente comunica algo muy específico: permiso, dependencia, adaptación total. Fernando lo hacía diferente. Dime qué día tienes libre esta semana. Quiero llevarte a un lugar increíble. La estructura cambia completamente. No está pidiendo autorización, está proponiendo dirección. No se posiciona como alguien que espera aprobación, se posiciona como alguien que tiene un plan. El mensaje implícito es poderoso: tengo una vida, tengo ideas, tú decides si quieres entrar en ese mundo. Ese pequeño cambio altera el marco mental de la interacción, porque la atracción muchas veces no depende del contenido de lo que dices, sino de la posición desde la que hablas. Esa es la primera regla de la cacería emocional. No hables desde la necesidad, habla desde la dirección. Pero hay otra regla aún más poderosa que la mayoría ignora: la escasez de presencia. Y aquí muchos hombres cometen un error inmediato: creen que la escasez significa indiferencia. No es así. Escasez significa que tu atención tiene valor. Al principio el contacto no necesita ser constante. De hecho, la constancia absoluta suele destruir la atención. Un hombre que aparece todos los días se vuelve paisaje. Un hombre que aparece con intención se vuelve evento. La diferencia entre ambos es enorme. Cuando una interacción deja espacio entre encuentros, la mente tiene tiempo para procesar la experiencia, para recordarla, para imaginar la siguiente. Y la imaginación es uno de los motores más potentes del deseo. El error moderno es creer que la conexión se construye con mensajes infinitos. En realidad, muchas veces se construye con momentos breves que dejan una huella emocional. Piensa en tu presencia como si fuera un perfume caro. Si alguien lo usa en exceso, se vuelve pesado, incluso molesto, pero cuando aparece en la cantidad exacta, deja una sensación que permanece mucho después de que la persona se ha ido. Eso es lo que genera atracción duradera, no la saturación, sino la intensidad dosificada, porque cuando tu presencia es medida, cuando tu atención tiene ritmo, cuando tu vida no gira alrededor de una sola persona, ocurre algo interesante. La dinámica cambia. Ya no eres alguien que busca entrar en su mundo. Te conviertes en alguien cuyo mundo despierta curiosidad. Y cuando eso ocurre, algo muy sutil empieza a cambiar dentro de ella. La lógica se retira y la emoción empieza a moverse. Cuando la lógica se retira, la emoción empieza a ocupar el espacio. Y en ese punto ocurre algo que muchos hombres nunca llegan a comprender. La atracción ya no se construye con argumentos, se construye con experiencia. Una mujer puede entender racionalmente que un hombre es estable, responsable, correcto, pero el deseo no responde a la lógica, responde a lo que despierta dentro de ella cuando está cerca de ti y cuando no lo está. Ahí es donde la persecución emocional empieza a tomar forma. No aparece de golpe. Se desarrolla lentamente como una chispa que necesita aire para crecer. Y ese aire es el espacio. Por eso los hombres que intentan acelerar todo suelen provocar el efecto contrario. Creen que más atención generará más conexión, pero en muchos casos lo único que generan es saturación. El cerebro humano necesita tiempo para construir significado. Cuando todo ocurre demasiado rápido, la experiencia se vuelve superficial. Por eso las relaciones que realmente marcan a alguien no suelen ser las más intensas en cantidad de contacto, sino las más intensas en calidad emocional. La emoción necesita contraste, presencia y ausencia, cercanía y distancia, conexión y misterio. Ese movimiento crea tensión psicológica, y la tensión es el combustible del deseo. Los investigadores en comportamiento humano llevan años observando un fenómeno curioso.
Cuando una recompensa es completamente predecible, el cerebro reduce su respuesta emocional, pero cuando aparece de manera inesperada o intermitente, la respuesta se intensifica. Ese principio se llama refuerzo intermitente y aparece en muchos aspectos de la vida, desde los juegos de azar hasta las redes sociales, pero también aparece en las relaciones humanas, no porque alguien esté manipulando al otro, sino porque el cerebro está diseñado para reaccionar con más fuerza ante lo incierto que ante lo garantizado. Por eso la curiosidad es tan poderosa. Cuando alguien sabe exactamente qué esperar de ti en todo momento, deja de pensar en ti. Tu presencia se vuelve parte del paisaje. Pero cuando tu vida tiene movimiento, cuando tu atención no está disponible en cada instante, cuando tu energía aparece con intención y luego se retira, algo se activa. La mente empieza a preguntarse cosas. ¿Dónde está? ¿Qué estará haciendo? ¿Cuándo volveré a verlo? Y esas preguntas crean algo que ningún mensaje constante puede generar: anticipación. La anticipación es una emoción poderosa, porque transforma la espera en deseo. Ahora bien, aquí aparece un punto crucial que muchos malinterpretan. No se trata de desaparecer para generar ansiedad. No se trata de jugar con las emociones de alguien. Se trata de tener una vida que no gira alrededor de una sola persona. Un hombre con propósito, con intereses, con proyectos, naturalmente no puede estar disponible todo el tiempo. Su atención está distribuida en múltiples direcciones, y esa estructura transmite algo que se percibe incluso sin palabras: valor. Las personas que tienen opciones no necesitan perseguir desesperadamente una sola oportunidad. Se mueven con calma, con dirección, y esa calma produce un efecto psicológico muy particular. Genera seguridad. Paradójicamente, la verdadera seguridad no nace de estar siempre presente. Nace de saber que cuando apareces, lo haces con intención. Hay hombres que hablan todos los días pero no dejan ninguna huella. Y hay hombres que aparecen poco pero cada interacción deja una impresión difícil de olvidar. La diferencia no está en la frecuencia, está en la calidad de la presencia. Cuando estás con ella, estás realmente ahí. Escuchas, observas, participas en la experiencia. No estás intentando impresionar. Estás compartiendo un momento. Y cuando ese momento termina, no intentas prolongarlo artificialmente. Simplemente continúas con tu vida. Ese equilibrio crea algo muy interesante. Ella no siente que tiene que arrastrarte fuera de su mundo, pero tampoco siente que te posee por completo. Ese punto intermedio es donde aparece el deseo, porque el deseo necesita libertad para existir. Si alguien se siente atrapado, el impulso desaparece. Pero si alguien siente que puede acercarse sin perder su autonomía, la atracción crece. Por eso los hombres que generan mayor impacto emocional rara vez son los más insistentes, son los más centrados. No buscan convencer, no buscan demostrar su valor constantemente, simplemente lo viven. Y cuando una mujer percibe esa estabilidad interior, algo cambia en su forma de mirarte. Ya no te evalúa solo con la cabeza, empieza a sentirte. Esa es la verdadera transición entre persecución lógica y persecución emocional. La lógica observa ventajas, la emoción responde a experiencias, y cuando una mujer empieza a asociarte con experiencias que despiertan curiosidad, tranquilidad y una ligera dosis de misterio, su mente comienza a regresar a ti incluso cuando no estás presente. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Ese es el punto en el que la dinámica se invierte. Dejas de ser alguien que busca atención y te conviertes en alguien que provoca interés. Pero hay un último detalle que muchos olvidan. La persecución emocional no funciona si es una máscara. Si un hombre intenta imitar estas conductas sin tener realmente una vida propia, la ilusión se rompe rápido. Las personas perciben la autenticidad con una precisión sorprendente. Por eso el verdadero cambio no está en aprender tácticas, está en construir una identidad. Un hombre con dirección, con proyectos, con curiosidad por el mundo, con disciplina sobre su propia vida. Ese tipo de hombre no necesita actuar distante. La distancia aparece naturalmente porque su vida ya está llena de movimiento. Y cuando alguien así entra en una relación, no llega vacío. Llega con energía. No busca que lo completen, comparte lo que ya es. Ese es el tipo de presencia que despierta algo profundo en las personas, porque transmite una señal muy clara. Este hombre no necesita ser elegido para tener valor, y paradójicamente, cuando alguien no necesita desesperadamente la aprobación del otro, es cuando más atractivo se vuelve. Ahí es donde muchos finalmente entienden la frase que escucharon durante años y que parecía tan contradictoria: no persigas a las mujeres,
Pero tampoco te quedes inmóvil esperando que el mundo venga a ti. Muévete, toma iniciativa, crea experiencias, propón dirección. Simplemente hazlo desde un lugar distinto, no desde la ansiedad de quien teme perder una oportunidad, sino desde la calma de quien sabe que su vida ya tiene valor, incluso antes de que alguien decida entrar en ella.